Buenos días. Vamos a iniciar el trabajo de las bases de datos sobre Access. Recordemos que lo que vamos a hacer en Access es montar, primero que todo, fundamentalmente la parte de tablas para después hacer consultas, formularios e informes. Entonces, ya vamos a empezar a trabajar sobre Access. Entonces, vamos a ir aquí, vamos a dar en el botón de inicio del computador y ahí vamos a buscar nuestro programa Access. En este caso, yo tengo Windows 10, aquí me aparece. Si no, ustedes van a buscar ahí la carpeta que dice en archivos, todos los programas, y ahí buscan la carpeta que dice Microsoft Office, y ahí buscan Access. Entonces, Access va a ser el software con el cual vamos a montar nosotros nuestras bases de datos. Para ella, lo que vamos a hacer es diseñar en Access las tablas que va a ir a organizar la información. Recordemos que cuando hicimos el periodo pasado el trabajo del inventario, nosotros vimos que habían diferentes tablas, había los productos, de pronto los clientes. Aquí en Access lo que vamos a hacer justamente es eso, distribuir esa información de ese sistema de información en diferentes tablas. La idea que se tiene que montar en las bases de datos es que las tablas reúnan solamente un tipo de información. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de los productos, nosotros pusimos el nombre, el código del producto, el nombre, pusimos la marca, el precio, el valor unitario. Entonces, por ejemplo, aquí en Access las tablas tenemos que romper para evitar información y hacer consultas más fáciles. Entonces, de pronto tendríamos que en esa tabla de productos será una tabla que sea productos y una tabla que se llame empresas o fábricas y hacerla diferente. Bueno, cuando nos habla nuestro Access, lo primero que vamos a mirar aquí, vamos a tratar es a darle doble clic donde dice bases de datos en blanco. Access trae unas bases de datos ya establecidas, pero nosotros fundamental vamos a hacer siempre nuestras bases de datos como bases de datos en blanco. Aquí en el botón de inicio tenemos nuestra barra de títulos del menús, está el menú archivo, donde manejamos todo lo que es archivo, ¿no? Archivo, guardar, imprimir. Está el menú de inicio, está el menú de crear, aquí donde siempre vamos a crear tablas, consultas, formularios, informes o macros cuando los vayamos a hacer. El menú de datos externos es cuando podemos, una tabla que tenemos la podemos exportar a Excel o a PDF o a archivo de texto. Y de igual podemos importar, es decir, traer información que tengamos en Excel o en otros sistemas. Las herramientas de bases de datos, que vamos a buscar un poco más adelante cuando pueda hacer ya relaciones. La parte de ayuda, que es soporte técnico sobre la aplicación. La parte de tablas. Bueno, aquí podemos nosotros mirar al lado izquierdo de la pantalla, donde aquí van a ver los tipos de objetos que yo puedo tener. Por defecto me abre el objeto de tablas. Aquí también podemos ver consultas, formularios. Entonces, las tablas, cada tabla va a manejar un tipo de información diferente. Entonces, para hacer una tabla, simplemente aquí tenemos nuestra tabla y aquí nos van a aparecer dos cosas. Vamos a ir aquí donde dice inicio y en el botón ver nos aparecen dos opciones, son como podemos ver las tablas. La pueden ver como hojas de datos o como vista de diseño. Nosotros tenemos que diseñar nuestras tablas de Access. Entonces, vamos a vista de diseño. Cuando le damos clic en vista de diseño, me pide el nombre de la tabla. Entonces, yo aquí tengo que decirle cómo se llama la tabla. Entonces, vamos a hablar de la tabla vamos a ver una tabla que va a manejar datos de estudiantes. Entonces, la tabla se va a llamar estudiantes. Y aquí me va a aparecer los nombres que quiero colocar a este lado. El nombre de la tabla. Pues, por ejemplo, vamos a decir que el primer campo que va a tener esa tabla va a ser un campo que se llama documento. Y aquí me despliega los tipos de datos que yo voy a manejar en el documento. Entonces puede ser un texto corto, largo, número grande, fecha, moneda. Aquí debo escoger
qué tipo de datos voy a hacer. Entonces, por ejemplo, el documento de identidad generalmente debe ser un número grande porque es un valor grande. Tenemos nuestro primer campo, documento. Otro donde diga, por ejemplo, nombre. Los nombres, pues son textos, generalmente son textos cortos, entonces le digo aquí que es un texto corto. Y apellidos, también es un texto corto los apellidos. Por ejemplo, el campo se llama fecha de nacimiento, entonces aquí tenemos que hacer una cosa. Fecha de nacimiento. Entonces la fecha de nacimiento, pues es un campo, lo que voy a guardar es una fecha, entonces voy a guardar, sería un campo de tipo fecha. Por ejemplo, queremos guardar la foto del estudiante, entonces vamos a decir aquí que es un campo que se llama foto. Y como el foto es una imagen, entonces aquí hay un campo que se llama objeto OLE. Cuando vayamos a poner imágenes, bien sea fotos o algún dibujo o algo, vamos a hacer objeto OLE. Ya tenemos fecha de nacimiento, nombre. Bueno, si nosotros vamos a mirar aquí, cada campo, aquí en la parte de abajo, tiene una cosa que se llama propiedades del campo. Entonces aquí me pueden decir, por ejemplo, este número grande me puede decir qué formato tiene. Y aquí yo le puedo decir si el formato es automático, si va a tener, perdón, el tipo de formato es si es número general o es moneda o es estándar o es científico. Entonces este es un número general. Si este campo tiene decimales, pues aquí le diría que tiene decimales. En este caso no tiene decimales, entonces le doy que tiene decimales 0. Máscara de entrada después lo vamos a manejar. Y ojo aquí, el título, debo colocar cómo quiero que se vea en el formulario el campo. Entonces yo voy a decir aquí que se va a llamar, es decir, que se va a llamar documento estudiante. Aquí sí le quiero poner un valor determinado y esto regla de variación lo vamos a manejar después. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un campo de tipo numérico. Los campos de nombre, fundamentalmente, ¿qué tienen? Tamaño de campo, es decir, cuántas letras, símbolos y espacios puede tener un campo. Entonces, para un nombre va a decir que máximo tenga 50, puede poner 50 letras, números o espacios. Siempre importante, lo más importante de colocar es el título. Entonces, aquí vamos a colocar como título nombre del estudiante. ¿Listo? Al apellido entonces también le debemos definir qué tamaño tiene, entonces le vamos a decir que 50, y el título. Estos son los dos campos, los dos propiedades que por ahora vamos a definir necesarios. Pues yo estudiante. El de fecha y hora, entonces aquí sí tenemos unos formatos de fecha y hora. Y aquí le voy a decir cómo quiero que aparezca la fecha y hora. Entonces aquí puedo escoger el formato que yo quiera, así como hacíamos en Excel que definíamos qué tipo de formato. Entonces yo le voy a decir que sea una fecha corta. Importantísimo el título que no me puede faltar. Y objeto OLE no tiene sino solamente el título. Listo. Entonces, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una es el nombre del campo y otra es el título del campo. El nombre del campo es cómo se llama el campo. Esos nombres tienen unas normas. Entonces, el nombre tiene que empezar por letra y aquí no puede tener espacios. Entonces, en este caso me iría a mandar un error. Si yo voy a guardar ahorita la tabla. Entonces, aquí tengo que, para poderlo separar, no puedo dejarlo separado, entonces puede ser fecha de nacimiento o le puedo colocar fecha, raya al piso, nacimiento. Entonces, aquí no puedo dejarle espacio. Aquí donde es el título, sí le puedo hacer el separador, la separadora y los espacios de separador sin ningún problema. Listo.
como después lo vamos a ver, todo campo de tener, toda tabla, pero de tener un campo que lo identifique. Es el campo que va a ser un campo que sea único a todos los registros que hayan a ver en la tabla. En este caso, el documento de identidad es nuestro campo, nuestro índice o el campo que va a identificar a la tabla, los datos que vamos a tener en la tabla. Listo. Bueno, entonces así definimos ya nuestra tabla, ya le pusimos los nombres de los campos, los tipos de datos. Ahora simplemente le vamos a dar clic aquí en la parte aquí donde está la X para cerrar las propiedades y le damos clic aquí a la X de la tabla. Pues miren, me pregunta que si hizo guardar los diseños de la tabla, le vamos a decir sí, que sí, y listo. Mira, aquí ya me aparece mi primera tabla de estudiantes. Si yo fuera a entrar a información, entonces simplemente entro aquí, mire que aquí me aparece en la parte de arriba, aparece lo que yo puse ahí en las propiedades, en el título del campo, ahí me va a aparecer aquí. ¿Listo? Y aquí simplemente yo entraría a poner los datos correspondientes de esos datos. De que la fecha me presenta la opción de yo poder con esto colocar una fecha escogiendo basada aquí en un calendario. Entonces esto le da mucha facilidad a la persona que vaya a colocarlo. ¿Listo? Y si es la foto, entonces yo tendría que entrar aquí a insertar un objeto, porque las fotos son objetos y por eso van a borrar. Aquí me dice que dónde, qué tipo de objetos. Entonces generalmente yo lo que recomiendo es que los archivos, las imágenes queden guardadas en un archivo aparte. Entonces fundamental sería que yo ya tenga las imágenes guardadas. Aquí simplemente examino y busco la imagen que voy a poner. Entonces aquí iría las imágenes. Bueno, aquí no tengo imágenes en este momento. Listo, es que yo quiero poner esta imagen. Entonces simplemente le voy a aceptar y le voy a aceptar. Y ahí me va a aparecer. Fíjense que aquí no me va a aparecer la imagen porque las tablas quedan guardadas simplemente la configuración. El programa coge la imagen y la configura en lenguaje binario, en números unos y ceros, y es lo que guarda esa información. Esa base de datos, así funciona la información así. Por ejemplo, en el Facebook, cuando usted sube una imagen, la imagen se transporta a través de la red en una codificación binaria, y cuando llega al computador lo que hace es reorganiza esa información y muestra la imagen. Entonces aquí lo que me muestra es la información de las imágenes. ¿Listo? Hay cosas como, por ejemplo, yo dije que este campo era numérico. Si yo aquí le voy a poner información, como es unas letras, como es en un campo numérico, él me dice que hay un error en la información, entonces yo tengo que corregirlo. Listo. Bueno, con esta información que tenemos hasta ahora, en EduPage van a encontrar un taller que tienen que resolver con unos pasos, ahí hay unas explicaciones y unos ejercicios que tienen que ir haciendo para que por favor los hagan y me lo envíen al taller mío. Recuerden que es germanpedrazal@gmail.com. Listo. Entonces, quedo pendiente de esa actividad y en EduPage está la información del taller para que la hagan. Cualquier duda que tengan, pues me la pueden escribir por correo y con gusto yo los voy a atender. Entonces, muchas gracias y quedo pendiente de esa actividad.